Qué bueno compartir este ratito con ustedes. Una cosa, estamos grabando esto, ¿vale? Porque siempre lo grabamos y lo dejamos en lo que es la página web del instituto. Por si alguien pues, no quiere que salga su imagen, pues simplemente lo que tiene que hacer es quitar la cámara, ¿vale? Pero para que sepan que estamos grabando. Vamos a empezar. Voy a compartir ya. ¿Me confirman? ¿Ven todos la presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, Genial, sí. súper. Entonces, aquí ya Sí, se ve perfecto. entiendo que debería aparecer Sí, empiezan. si empiezan, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a compartir y a reflexionar un poquito, Isa, qué pasa cuando los padres y las madres pues nos sentimos desbordados, ¿verdad? Por las responsabilidades que implica la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? Algo que algunos investigadores han llamado el burnout parental, ¿vale? Lo conocemos de otro tipo de actividades, de profesiones, etcétera, pero hay unos investigadores que dijeron, bueno, es que cuando los padres y las madres están sobrecargados y sobrecargadas por ciertas, que vamos a ver ahora con qué tiene que ver, pareciera que podríamos hablar de burnout, ¿no? De desgaste, ¿no? Entonces, hoy la idea es reflexionar un poquito en torno a esta idea, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me deja. No me deja bajar. Voy a tener que hacerlo con esto. Vale. Entonces, no, pues tampoco me deja bajar con esto. A ver, ahí, sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué entendemos entonces por burnout parental, Isa? Bueno, pues la exposición al estrés crónico, ¿no? Que sufren los padres, ¿no, Ana? Que disminuye el uso de los recursos personales para enfrentar todas las situaciones asociadas a la crianza, ¿no? Parece como que es un imposible criar y no agotarse, ¿no? Entonces muchos padres manifiestan, ¿no? Que están cansados, agobiados, sobre todo por las exigencias que exige el ser padres hoy en día, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, es Mm. como ese estado de agotamiento y de estrés. ¿Hay alguien que tiene el audio conectado? Si no le importa. ¿Perdón? Hola, Naira. Si no- Eso, genial, gracias. Gracias. Gracias, cielo. Vale, efectivamente, ¿no? De eso estamos hablando, de ese estrés crónico. No es un malestar puntual, oye, hoy estoy agotada, porque no, es una sensación como de estrés crónico y de desgaste crónico, ¿no? Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Por un lado, la parentalidad debería ser solamente fuente de satisfacción, ¿vale? Que ser padre y madre, muchas personas además pasan mucho tiempo, ¿verdad? Luchando por poder ser padres y madres y por tomar esa decisión no siempre es fácil. Entonces hay como esa expectativa de que sea pura satisfacción, pero la verdad es que muchas veces también nos sentimos inseguros o inseguras, ¿verdad? Con nuestra función como padres Sí, y madres. y lo que pasa, ¿no, Ana, en esta sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me siento mal y digo, ay, estoy harta de estos chiquillos, ya que no puedo con ellos, ¿no? ¿Cómo me siento, ¿no? Cuando ante una situación como padre me siento desbordado y no sé qué hacer, ¿no? Efectivamente, ¿no? También por Mm. porque no siempre además nos sentimos entendidos, ¿no? Como decíamos antes, ser padre debe ser lo que te realiza como persona, debe ser una experiencia maravillosa, ¿verdad? Entonces cuando uno empieza a sentirse frustrado y empiezan las quejas, ¿verdad? O la sobrecarga, muchas veces muchos padres y madres manifiestan que se sienten incomprendidos, que no saben con quién o no tienen con quién compartir esta sensación, ¿no? Y este malestar de me siento agotado, estresado, sobrecargado, no lo puedo hablar, ¿verdad? Es lo que, este malestar, digamos, es lo que algunos han llamado, han querido llamar síndrome de burnout, ¿no? Y es, como decimos, de lo que estamos hablando hoy. Los primeros estudios, es decir, la primera vez que se utilizó este término fue en contexto hospitalario, es decir, padres y madres cuyos hijos o hijas estaban hospitalizados, ¿vale? Entonces ahí los equipos sanitarios empezaron a identificar, uy, pues estos padres los veo muy mal, ¿verdad? Lo están pasando muy mal y empiezo a detectar síntomas
que la verdad es que coinciden a veces con cómo me siento yo con mi profesión, ¿no? Y que en mi caso lo llaman burnout, y cómo se llamará en el caso cuando hablamos con padres y madres, ¿vale? Entonces, estos resultados de estos estudios son como las primeras, la primera aproximación a este término, ¿no? Relacionado con la parentalidad. Em, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, Sí, ¿verdad? ¿no? Con el vínculo, ¿no? Lo que ponemos ahí, el vínculo estrecho entre la parentalidad y el estrés debido a las altas y sostenidas demandas contextuales, ¿no? Estamos en una Mm, sociedad muy demandante, ¿no? mm. Con todo lo que conlleva todos los días, pues ser padre, ser madre, el trabajo, pues infinidades de tareas que tenemos que hacer aparte de la función de padres y madres, ¿no? Efectivamente, ¿no? El otro día atendía a unos papás, yo trabajo en un colegio por las mañanas, ¿no? Entonces atendía a unos papás, estábamos hablando de las dificultades de aprendizaje de alguno de sus hijos, entonces un padre dice, ay, pero qué complicado es todo ahora. Antes era, mi niño no eres bueno para los estudios, pues entonces te pones a trabajar y ya está, ¿no? Sí, Entonces ahora es como que ser padre y madre se ha vuelto algo tremendamente exigente, ¿no? Y entonces muchos padres y madres lo viven también desde esa exigencia, ¿no? Para ser buen padre o buena madre, tengo que cumplir con un montón de cosas, tengo que jugar con mis hijos, obviamente tengo que atender sus necesidades, tengo que, ya no digamos, clases de inglés, de matemáticas, de equitación, de 20.000, es como todo en modo exigencia, y el riesgo de eso es como que se pierde, muchos padres lo que pierden es la satisfacción también en la crianza, sí, ¿no? Que de ser padres, ¿no? Y es efectivamente, querer también, Ana, ¿no crees que es querer llegar a todo? A veces sí, sin sí, poder, ¿no? sí, Es más por la exigencia de tengo que llegar a sí, que mi hijo haga, sí, y nos metemos en ese rol sí. y no somos conscientes y no nos damos cuenta, ¿no? De parar y decir, bueno, ¿hasta Mm, dónde puedo llegar yo como padre? sí, Y hasta dónde pueden llegar mis hijos como hijos con las totalmente, exigencias nuestras, porque totalmente, a sí, veces sí, revertimos nuestra exigencia en nuestros niños y no nos damos cuenta, sí. ¿no? Sí, también porque lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dónde ponemos la prioridad o dónde ponemos lo Exacto. más importante? Lo más importante es ser buen padre, buena madre, signifique lo que eso signifique, Mm, significa que mis hijos sean exitosos, signifique, o significa que yo disfrute, ¿verdad? De ser padre y sí, madre y del vínculo que tengo con mis hijos y con mis sí, hijas, ¿no? Y eh, eso es como que a veces uno tiene la sensación de que eso se ha ido perdiendo por una exigencia en esto otro, exacto, sí. ¿no? Estaría bien, ¿no? Que los que están conectados y presentes que reflexionaran, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierden en la exigencia y por querer hacer todo, ¿no? Mm, Y el estar a lo mejor un rato con el niño jugando, disfrutando, escuchándolo, porque ahí tiene que ir a clases de inglés, porque tiene que hacer judo, porque tiene que ir al tenis, ¿no? Veinte totalmente. mil tareas. Sí, 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 sí. Y un poco esta ideología, que es la que estamos un poco planteándonos como hipótesis de lo que puede desencadenar o llevar a este burnout parental, tiene que ver con esta ideología de parentalidad intensiva, ¿verdad? Donde para ser buen padre o buena madre tienes que estar centrado en las necesidades de tu hijo, de tu hija, que además hay un montón de opiniones de expertos, ¿no? Y sobre un montón de temas, ¿no? Y un temazo, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Hay expertos, hay diferentes corrientes, pues la lactancia materna es lo mejor hasta no sé cuántos años, pues no, en realidad hay que quitarle el pecho a no sé qué edad, o los niños tienen que dormir solos o no tienen que dormir solos, la teoría del apego versus la teoría de... Es decir, un montón de expertos y muchas veces los padres y las madres se sienten súper perdidos, ¿no? Porque es que uno me dice una cosa, después viene el otro y leo no sé dónde y me dice otra, y yo al final no sé qué es lo mejor, Sí, ¿no? al final hay tanta información Sí, que estamos desinformados, ¿no? Porque no efectivamente. sabemos cuál elegir, porque siempre la intención del padre es elegir lo mejor para sus hijos. Totalmente. Sí, Entonces, tomo una decisión y si me equivoqué, y sí, si le hago caso al otro experto, sí. entonces entran en un dilema importante. Y además perdemos el foco de lo más importante, que lo más importante al final es, bueno, quién es mi hijo, mi hija y qué necesita, ¿verdad? Porque es que hay niños y niñas que usan chupa y hay niños que no. Hay niños que, ¿verdad? Es decir, cada uno tiene necesidades distintas y yo solamente me guío
por lo que dicen expertos, que ninguno de ellos probablemente conoce a mi hijo o a mi hija, y yo sí lo conozco, o se trata de que lo conozca, ¿verdad? Entonces me pierdo un poco eso, Sí, ¿no? ¿no? Y tener presente también, Ana, las necesidades que a veces son más nuestras que de los niños, ¿no? Totalmente, Las claro. necesidades que los padres se crean Mm, y las proyectan o las revierten en los niños, y a lo mm, mejor esa necesidad no es del niño, ¿no? Y justamente, es escuchar también cuál es la necesidad del niño en la así es. medida y dependiendo de la edad, lógicamente, ¿no? Escucharlos, ¿no? Sí, Y conocerlos. Después las decisiones las tomamos los adultos, que somos finalmente los exacto, somos los responsables, ¿no? responsables, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mm, Entonces es una parentalidad que es muy absorbente también desde el punto de vista emocional, exigente en cuanto a las tareas y costoso desde el punto de vista financiero también, como decíamos antes, ¿no? Entonces todo esto hace que la parentalidad en ocasiones sea vivida con un alto nivel de exigencia y satisfacción, como estamos diciendo, ¿vale? Pues de eso básicamente es el burnout parental. Yo no sé si mientras nos están escuchando, alguno se puede identificar o puede sentir que en algún momento ha podido sentir algo así, ¿no? Con respecto a la frecuencia, los estudios posteriores a que se estableciera como criterio, ¿verdad? O como factor el burnout parental, dice que aproximadamente el 9% de los padres y las madres presenta este síndrome, ¿vale? Y que en mujeres la frecuencia es significativamente más alta que en los hombres. Aquí si se fijan hay como ¿verdad? Un un gráfico con un gráfico. mapa. Cuanto más rojo, quiere decir que mayor es la incidencia o la frecuencia del burnout parental, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues ¿Vale? lo primero es el agotamiento de la función parental. Sería interesante que en la medida que nosotros les vamos explicando pues los síntomas, pues bueno, que vayan identificando si están en alguno de ellos o están en todo o no están en ninguno, afortunadamente, que Mm, ojalá así sea, ¿no? El agotamiento de la función parental, ¿no? Implica que los padres ya no tienen la energía necesaria para realizar las tareas de cuidado, ¿no? Y mm, preferirían no hacerlo, ¿no? Me mm, siento tan agotado por mi papel de madre, padre, que tengo la impresión de que el sueño no es suficiente para recuperarme. mm. O yo cogería mis maletas, me iría a un apartamento, a un hotel y los dejaría todos atrás, ¿no? Sí, Cuando piensan esto, aparece mucho la culpabilidad después, también, ¿no? De, madre, ¿cómo estoy pensando esto si son mis hijos, ¿no? Pero totalmente, es sí. normal dentro Y es algo que de este sí. escuchamos, ¿eh? Yo lo he Mm. escuchado más de una vez, ¿no? Es decir, principalmente madres, ¿verdad? Que solemos escuchar más madres, ¿no? Que dice, es que yo necesito desconectar eso, cogería mis maletas un fin de semana, una semanita, irme a algún sitio donde poder desconectar, ¿vale? Después empieza a aparecer este distanciamiento emocional, ¿verdad? Que nos pone como en un modo de piloto automático. Y que los padres y las madres lo que suelen manifestar es que me cuesta ya demostrarle a mi hijo cuánto lo quiero, ¿no? La parte afectiva ya no me sale porque como estoy en modo automático con todo lo que hay que hacer, con todo lo que tengo que lograr que el niño se duerma solo, tengo que darle la comida más nutritiva y tal, tiene que ir. Entonces, estoy en un modo en el que me desconecto a nivel emocional y entonces ya me cuesta. Sí, ¿no? La exigencia de todo lo que hay que hacer hace que nos olvidemos de la parte afectiva que realmente es de la más importante, ¿no? Sí. Luego Mm, otro sería la saturación, ¿no? La pérdida de realización en el rol parental y la sensación de ineficacia parental, ¿no? Ya no sé qué hacer, me siento impotente, no le veo sentido a ser padre o madre. A día de hoy no se lo recomiendo a nadie. Bueno, esto creo que lo oímos todos, ¿no? sí. Si yo vuelvo para atrás, bueno, se lo oigo decir yo a mi madre, que tiene 24 años Y unos cuantos días. y unos cuantos hijos, y me dice, si vuelvo para atrás, yo no vuelvo a ser madre. O sea que no sé si los que Mm. están conectados también piensan lo mismo. Sí, bueno, de todas formas hablamos de dimensiones, ¿vale? Lo vamos a mencionar después. Cualquiera de estas cosas ocasionalmente o de vez en Sí, cuando es claro. normal, todos los Sí. padres y todas las madres sienten eso, ¿no? Yo conocí a un pediatra que cuando entraba una madre estresada le decía, em, usted tiene ganas de tirar a su hijo por la ventana, ¿verdad? No lo haga, no lo haga, pero que tenga ganas es normal y está bien que se lo permita sentir porque lleva 3 días sin ducharse, prácticamente no ha dormido, este niño no ha parado de llorar, está preocupadísima por él. Normal que haya momentos en los que te diga, es que no puedo más, es ¿en qué momento? ¿No? Entonces,
también el poder uno permitirse esas emociones que vamos a ver después, que es uno de los elementos que nos ayuda a afrontar este síndrome. Luego otro sería pues la pérdida del placer al relacionarse con los hijos y pensamientos de autocuestionamiento como padre o madre, ¿no? Lo de no disfruto con mis hijos y eso me hace sentir culpa, mucha vergüenza, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como me siento así, ay, qué mala madre soy, qué mal padre soy, ¿no? Además Mm, son cosas que no puedes hablar, ¿no? Y compartirlo, porque creo que pocas personas se tiran a la piscina y dicen, me siento fatal, totalmente. estoy, ya no puedo más con mis hijos. Verbalizar eso cuesta un poco, Sí, ¿no? sí, sí, hay mucha sanción social, ¿no? Sí, Entonces, también se da ese sentimiento de soledad del que hablábamos antes, ¿no? Muchos padres y madres viven todo esto con mucha angustia porque también lo hacen desde la soledad, ¿vale? Claro, hay una diferencia eh, enorme entre lo que es el burnout parental y el burnout como lo conocemos, que es en relación a ciertas profesiones, ¿no? Que es que un padre y una madre no puede renunciar a la relación, no puede decir, dimito, cambio de, ¿no? Como en un trabajo, pues me voy a otro sitio que no me desgaste. Pero obviamente como padres, cuando asumimos esa responsabilidad, no podemos delegarlas en otras personas ni podemos renunciar a ellas, ¿vale? Entonces eso también le da a este tipo de síndrome y de relación, pues una característica especial, sí, es algo ¿vale? que no vas a poder renunciar en la No, vida, efectivamente, no, eso ya es en la para toda la vida. vida, sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo y de los factores protectores, ¿vale? Vale, pues entre más desbalance hay o más desequilibrio hay entre los recursos personales que yo tengo, ¿no? Y el estresor percibido por los padres, pues mayor es el riesgo, ¿no? De Ujú, presentar el porno parental, ¿no? ujú, También depende de los rasgos de personalidad de los padres, ¿no? sí. También está asociado a esto. Pues Mm, depende de si son perfeccionistas, depende de la inteligencia emocional que hayan tenido, su nivel mm, de neuroticismo, es decir, mm. a mayor neuroticismo, mayor probabilidad de desarrollar el burnout parental, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entendiendo este neuroticismo como también esta tendencia a la autoexigencia, la demanda, la culpa, ¿verdad? Cuanto más emociones de este tipo esté Aparezcan. involucradas Mm. en mi crianza, pues claro, mayor va a ser el riesgo de padecer este síndrome, mientras que personas a lo mejor que son un poquito más relajadas, más, bueno, si no pasa nada, oye, si el niño no come hoy, hagámoslo mañana, y yo puedo vivir con eso, oye, y no tienen por qué saber inglés con 5 años, y probablemente esas personas tengan menos tendencia, ¿no? a desarrollar este síndrome. La inteligencia emocional es uno de los principales factores protectores, ¿vale? Y con ella la capacidad de mentalización, es decir, la capacidad de leer la mente de nuestros hijos, ¿vale? De entender a partir de sus señales qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando, porque eso hace que yo me pueda acercar, lo pueda entender mejor, menos, digamos, haga menos interpretaciones erróneas de por qué hace lo que hace, ¿vale? Y eso obviamente sobrecarga menos. Y también la capacidad de autorregulación emocional, ¿vale? Hay muchos padres y madres em, que también por factores de estrés, porque claro, es que muchos padres y madres tienen burnout parental, pero es que también lo tienen a nivel laboral. Entonces Sí, llegan a casa ya pues sobreestimulados y sobre, sí, es que no, ya viene con un factor añadido, ¿no? Que es el estrés que traen del trabajo. Y que efectivamente. si no tenemos, pues bueno, esa capacidad de autorregulación emocional, es decir, separar aquello que es del trabajo, Mm, ahora paso a otro rol que es el de padre cuando llego a casa. efectivamente. Tienes que estar muy presente para saber distinguirlo, ¿no? Sí, Y sí, sí. separarlo, más que Sí, distinguirlo, separarlo, ¿no? sí, sí, sí. Y claro, y que es difícil, ¿no? Sí, Yo tengo un profesor que dice, las casas en el futuro deberían todas tener un jacuzzi en la entrada. Que tú entres en tu casa, te metes en el jacuzzi, dejas fuera, dejas todo el estrés, los problemas laborales, y ya, dice él, entras en condiciones a tu casa, como Dios sí, manda, ¿no? sí, Pero así claro, es. eso no lo hacemos. Entonces entramos en nuestra casa, en nuestro entorno privado, cargados con todo lo que traemos de afuera, ¿no? Que en muchos casos, pues también es mucho estrés, ¿no? Me gusta esta viñeta, ¿no? Que le pregunta a la madre, ¿qué más quieres que te diga o que te dé? Y él dice un no, ¿no? Entonces esto es lo que a veces también
necesitan los niños, ¿no? Padres que sean capaces de regularse emocionalmente y de ponerles límites de manera Sí, es asertiva. súper importante, ¿no? Los Ujú. límites a los Sí. niños, ¿no? También es relevante el tipo de parentalidad que ejerzamos, ¿vale? Variables como la confianza en uno mismo. Y está demostrado que esta variable predice muchísimo la calidad parental, que es la percepción de autoeficacia de los padres. Es decir, hasta qué punto yo tengo seguridad de que los métodos de crianza que yo utilizo son válidos, ¿vale? Sí. Por eso, claro, padres del tercer hijo se sienten mucho más seguros y están mucho más relajados Sí, que del primer el hijo. primero sufre todo. Claro, porque ya hemos probado diferentes cosas, Sí, hemos ido viendo que no funciona con uno con otro, entonces yo ya sé que cuando le digo un no a mi hijo, va a protestar, pero al final va a entender que es un no y que ya está, ¿no? Mientras que padres que son más inseguros y no tienen esa percepción de autoeficacia, son más desorganizados también, ¿no? Tendemos más a la desorganización, probamos una cosa, después vemos que no nos resulta, probamos otra, lo que decimos ahora, después están las diferencias o no con nuestra pareja, ¿no? Con nuestro equipo parental, ¿no? Si yo vivo con mucho estrés, pongo muchas normas, soy muy directivo, muy restrictivo, y tú eres más light, más permisivo, ¿vale? Porque tú sigues una corriente, yo sigo otra por experiencias individuales o lo que sea, eso va a hacer que nuestro hijo se vea confundido, no sepa qué hacer, y eso va también a dificultar nuestra sí, relación y va claro. a aumentar el estrés, Sí, ¿no? ¿no? Es importante, ¿no? Como dentro de lo que se pueda y en la medida de lo que se pueda, pues un criterio, ¿no? Entre donde lleguen a un acuerdo entre los dos y que cuando se transmita a los niños, pues que vea que papá y mamá están de acuerdo en lo que nos dicen, no uno me dice blanco, el otro me dice negro y el niño se queda mirando y quién tiene la razón, ¿no, Ana? Claro, y además lo que generan los padres, ¿no? El otro día atendíamos una pareja, ¿no? Em, de padres, ¿no? Además era también el contexto escolar. Y lo que empieza a salir es que ella se siente tremendamente desautorizada por él, ¿no? Dice, claro, es que yo pongo normas y viene él y se las quita. Entonces ella empieza a llorar muy angustiada porque dice, es que mi hija está aquí y yo estoy aquí. Entonces constantemente siento que me está haciendo tururú. ¿Qué es lo que pasa? Que esta madre está llena de frustración. Claro, O sea, lo que implica ya lo que estamos hablando de la responsabilidad de la crianza, etcétera, si además le añadimos un factor emocional como siento que mi pareja no me apoya, no, ¿verdad? No somos un equipo, sino que me deja sola o me desautoriza, pues eso obviamente va a aumentar nuestro burnout parental, ¿no? Entonces, sabemos que tanto la parentalidad colaborativa, que es la ideal, ¿no? Cuando dos los padres dos se se ponen de ponen de acuerdo, acuerdo. Mm. o la paralela, que es la menos mala, que es cuando decimos, por ejemplo, en parejas donde hay una separación, ¿no? Mira, en casa de papá las cosas se hacen así y yo no me meto. Y en casa de mamá las cosas se hacen así y yo no me meto, ¿no? Yo respeto lo que haces tú y tú respetas lo que hago yo, ¿no? Cada uno tenemos nuestro criterio y nuestra forma de funcionar, ¿no? Esta es la parentalidad paralela, ¿no? Entonces, cuando se dan una de estas dos formas, pues obviamente disminuye la carga, ¿no? Para poder desarrollar un burnout parental. También depende, ¿no? El tipo de organización familiar, ¿no? Es otro factor que es importante, ¿no? Pues bajo niveles de conflicto, que haya una alta satisfacción familiar, que haya acuerdo, ¿no? Un poco lo que acabamos de hablar ahora, Mm, ¿no? El acuerdo es en la crianza, que hay una baja desorganización familiar, no ujú. sean así, bueno, tú que trabajas con padres, ¿no? Pero no sé, seguro que en consulta ves, ¿no? Como a veces hay como un poco de desorganización en la Sí, familia, sí, falta de ¿no? estructura, de Cultura, sí. organización, de planificación. Vivimos en un mundo también tan rápido y tan estresado de por sí que a veces, claro, falta esto de, bueno, vamos a parar, vamos a Sí. organizar, vamos a pensar qué queremos para nuestros hijos, cómo queremos que esté organizada y estructurada su vida. Entonces vamos improvisando y tapando hoyos o Sí, tapando ¿no? agujeros. Y yo creo, corrígeme si me equivoco, Ana, que también sería recomendable, ¿no? Es que a veces
creemos que perdemos tiempo, pero después lo ganamos. Es decir, si yo me siento con mi pareja, planificamos lo que va a pasar en Totalmente, la semana, cómo lo podemos hacer, cómo podemos enfrentar a esto que nos viene. totalmente. No, pero es que no tengo tiempo para sentarme a planificar. No, pero es que vas a ganar tiempo. Sí, así Porque, es. bueno, pueden surgir imprevistos, es evidente, y con eso no podemos hacer nada, ¿no? Pero si hay una gran parte de nuestro trabajo como padres que está planificado, eso Mm, va a evitar el corre, corre, que ahora, ¿y a dónde tengo que ir? absolutamente, Ay, que sí, tenía cita con el médico. Ay, no, que sí, esta tarde tiene judo. sí. Creo que eso le ayudaría Por bastante, supuesto, ¿no? ¿no? Y él quita situaciones que generan estrés, malestar, explosiones de rabia, de lo que sea, que después me siento culpable y ya entramos en unos bucles, efectivamente, ¿no? Mm, Una buena planificación, organizar, hacer las cosas con calma, ¿verdad? Más vale poquitas y bien hechas sí. que muchas y Mm. efectivamente, ¿no? No, después también factores sociodemográficos, Sí, ¿no? que es interesante que parecieran tener poco peso, ¿verdad? Hablamos de pre y post pandemia, ¿verdad? Y efectivamente, eh, los profesionales del ámbito de la salud hemos visto un aumento de muchísima sintomatología en general y de problemáticas, ¿vale? Pero sí que es verdad que como origen o causa del burnout parental pareciera que no, sí que está demostrado que si ya se va a dar, digamos, pues obviamente factores sociodemocráticos aumentan el peso, ¿verdad? O la gravedad, pero no aparecen como causa de ello, ¿vale? De hecho, si nos vamos, por ejemplo, al mapa de antes, vemos que hay países que supuestamente tienen situaciones sociodemográficas y económicas, etcétera, mucho más complejas, que sin embargo tienen niveles de burnout parental mucho más bajos, ¿vale? Que en otro tipo de sociedades, ¿vale? Entonces parece que no va tanto por ahí. A nivel de factor protector, sí que se ha observado que en culturas individualistas, ¿vale? El nivel del burnout parental es mayor que en las colectivas, ¿vale? En aquellas en las que el reto de criar es más colectivo que individual, en los que se comparte la crianza con otros miembros de la comunidad, ¿vale? Parece que el hacer las cosas juntos, Juntos. el compartir estos grupos a veces de padres y madres, o compartir la crianza, no la responsabilidad, que es distinto. ¿Vale? Los responsables de la crianza y la educación de los niños son sus padres y sus madres, ¿vale? Exacto. Pero sí el compartir, el hablar de estas dificultades, ¿verdad? El dejar que otros me ayuden, me den un respiro para que yo pueda ir al cine con mi pareja un ratito, ¿verdad? O ir a cenar Sí, no, y los hijos, normalizarlo, ¿no? Normalizar efectivamente. que estas cosas pasan, que nos sentimos agotados cuando somos padres Sí, y el compartirlo exacto, ayuda bastante, ¿no? exactamente, sí. Mm, Tampoco las características de los niños, ¿no? Lo predicen, ¿no? mm, eh, eh, Especialmente los valores, las expectativas sociales sobre la parentalidad, ¿no? Es mm, decir, un determinado tipo de valores y el ajustar las expectativas a las características y necesidades de los niños, ¿no? mm. Favorece una baja incidencia del porno parental, ¿no? Sí, no lo que hablamos, cuando nos adaptamos al niño y a la niña y ajustamos nuestras expectativas a lo que realmente y a quien realmente es, pues obviamente vamos a sufrir menos, ¿no? Porque vamos a dar respuesta a las verdaderas necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Vale? Vamos a hablar ahora un poquito de las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué Sí, efecto tiene esto en las personas, ¿vale? Por un lado tenemos aquellas que son comunes a los claro. diferentes tipos de burnout, ¿no? Si hablamos de burnout, pues hay efectos y consecuencias que son para todos, ¿no? Que tiene que ver por un lado con el aumento de los sentimientos en relación y de la sintomatología depresiva, una mayor tendencia a la evitación, ¿no? Si hay algo que nos genera angustia, tiene Sí, sentido que la evites, que la ¿no? evitemos y nos Sí. alejemos. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos evitando nuestra responsabilidad, ¿no? El cumplir con nuestra responsabilidad y con las necesidades de nuestros hijos. El aumento de las adicciones, trastornos del sueño, problemas de salud física y mental como la ansiedad, depresión, etcétera. Efectivamente, ¿no? Y después estarían aquellas consecuencias que son más específicas de la función parental, ¿vale? Que es como esta despersonalización en el sentido de, es que no me reconozco como padre y madre. Esta no es la madre o el padre que yo quería o quería hacer, ¿no? Me gustaría hacer, no me reconozco. A veces cuando estoy haciendo determinadas cosas digo, pero ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿No?
Sí, ¿no? Y también el distanciamiento emocional del que hijo, ¿no? Del hablábamos hijo, de antes. la hija, ¿no? Sí, Cuando hay una saturación también en el ejercicio del rol, agotamiento, problemas maritales, mm, además de la violencia y la negligencia, ¿no? Hacia los niños, porque cuando existe el porno parental, al final también hacemos un poco como descarga sobre los niños, ¿no? Y no efectivamente. nos damos cuenta cuando ves que ya estás saturado y le metes un grito o una mala contestación o llevas a cabo una conducta que después dice, yo, wow, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? Y después eso es lo que decías, ¿no? Los problemas de pareja que hablábamos Sí, antes, ¿no? Porque es difícil también apoyarse cuando estamos los dos estresados. Es decir, cuando estamos los dos así nadando para ver cómo aguantar, es muy difícil que yo te apoye o tú me apoyes a mí. Entonces también empiezan a aparecer estos problemas maritales que aumentan a su vez, ¿no? Es como un círculo vicioso, aumentan a su vez este problema. Por su parte, claro, todo esto también tiene efecto en los niños y en las niñas, ¿no? Es decir, ¿qué efecto puede tener el que un niño y una niña crezca con papás que están tremendamente estresados, insatisfechos con su función parental, que se cuestionen todo el rato lo que hacen, que estén a disgusto, que tengan estas descargas a lo mejor, ¿verdad? Emocionales por esta sobrecarga, ¿no? Bueno, pues pareciera que uno de los riesgos es que los niños puedan desarrollar apegos inseguros, ¿verdad? Ya sea ansiosos, evitativos, ¿verdad? Que se mm, sientan poco seguros en sus vínculos porque no tienen esos padres que les dicen, no pasa nada, yo tengo todo bajo control, tú no te preocupes, que esto va a funcionar, ¿no? Si sí, no no, tienen padres mm, que, socorro, 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 ¿qué hago? sí, no, ¿No? no tienen padres que los sostengan emocionalmente, ¿no? Efectivamente, Que sí. están ahí Sí. cuando pues el niño se siente de esa manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Mm. Entonces muchos niños cuyos papás tienen este síndrome también muestran sintomatología asociada al estrés y a la ansiedad, o sea, son niños ansiosos y estresados, ¿no? Porque viven en un entorno estresado. Sí, esto me gustaría recalcar, Nana, el tema cuando aparece la ansiedad y el estrés en los niños, ¿no? Que a veces los padres, ay, es que el niño, a mí sí me gustaría que, ¿no? Que viráramos el espejo, ¿no? Y Mm, nos miráramos nosotros como padres, ¿no? Mi niño tiene ansiedad, mi niño tiene estrés y volcamos la ansiedad y el estrés y solo nos centramos en eso, pero también darle la vuelta al espejo, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? Que el niño está de esta manera, ¿no? Porque a mm, veces nos perdemos y sí, focalizamos mi niño, mi niño, mi niño, mm. y si nos paramos y nos miramos, wow, es que yo también estoy igual, ¿no? Por ¿Qué es lo que ejemplo, estoy transmitiendo, ¿no? De transmitiéndole alguna al manera niño, lo que ¿no? efectivamente, ¿no? Sí, Mm, muchas veces entendemos lo que le pasa a nuestros hijos cuando nos entendemos a nosotros, claro, ¿no? Cuando sí, los miramos a ellos y utilizamos lo que vemos para mirarnos, muchas veces encontramos sí, respuestas, ¿no? siempre A lo que hay detrás. son pequeños y grandes maestros. Sí, sí. ¿Cómo prevenimos todo esto? Porque también de eso se trata, ¿no? Es decir, queremos, un poco el objetivo de hoy es, pues, reflexionar, como decíamos, sobre esto, pero sobre todo también cómo prevenirlo, cómo podemos llegar a no sentirnos de esta manera, ¿no? Bueno, pues lo primero sería, Ana, identificar que estoy en la primera fase, es decir, estoy en el agotamiento, ¿no? ¿Para Exactamente, qué? Para yo poder dar respuesta y solución, ¿no? Y evitar, pues, que avancemos a la siguiente fase, ¿no? Que se efectivamente, cronifique ese estrés y lleguemos ya a desarrollar el síndrome, ¿no? De burnout. efectivamente. O sea, lo primero sería lo que decíamos, mirarnos, ¿no? Sí. ¿Qué me está pasando? Pues Mm. que me estoy agotando, estoy agotada, no puedo más, ¿no? Esto ya me supera, ¿no? Y no pasa nada, ¿vale? Después, claro, transmitir un mensaje a los padres y las madres en el sentido de que no es un signo de menos amor ni de menos competencia el que a veces te sientas agotado o agotada en tu función parental. Es que es normal, tiene mucho sentido de acuerdo a todas las exigencias que tienes tanto dentro como fuera de casa, ¿vale? La crianza de los hijos no solamente es una fuente de satisfacción y realización personal, sino también es una fuente de sufrimiento y de estrés. Sí, Y ¿no? eso no te hace peor padre o Exacto, peor no, madre. y tenerlo en cuenta, ¿no? Que también está el sufrimiento y el estrés en la crianza, porque cuando lo hacemos bien o nos sentimos bien como padres no pasa nada, no, no nos juzgamos, no hacemos Mm, nada, pero sin embargo cuando sí decimos estoy agotado, estoy ya no puedo más, es como, ay, lo que estoy diciendo, ¿no? sí, totalmente, Mm, sí. Importantísimo fomentar el autocuidado y el cuidado de las relaciones cercanas. Nos necesitamos los unos a los otros,
¿vale? Y también en la crianza, los hijos no son propiedad de nadie, no son propiedad nuestra, ¿no? Son individuos que traemos al mundo con el objetivo de que vivan en este mundo, ¿no? Y son responsabilidad, obviamente, nuestra como padres y madres, pero también hay una función colectiva en esto, ¿no? Entonces, dejémonos también acompañar. Vamos a cuidar las relaciones, porque en la medida en que yo cuide mis relaciones, indirectamente lo estoy cuidando a él. Y en la medida en que yo me cuide, muchas veces el trabajo con los padres y las madres va en la línea de tienen que cuidarse ustedes. En la medida que ustedes se cuiden, por un lado sirven de modelo a sus hijos para cómo cuidarse y además están en mejores condiciones para cuidar. Si yo no me cuido, yo no estoy en condiciones. Esto es como en el avión, ¿no? Primero te pones tú la mascarilla y después se las pones al niño. Si te pones a ponérsela cuando tú te estás ahogando, es que al final Ni ninguno uno de ni otro. Al efectivamente, ¿no? final se hunden los dos, ¿no? Justamente, Mm. ¿no? Entonces, esto de reforzar las redes sociales, crear redes de apoyo formales e informales, ¿vale? Son factores tremendamente preventivos y protectores frente a este síndrome, ¿vale? Tenemos que hablar de las De mujeres. las mujeres, no sé por qué, pero Sí. bueno, y las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras, ¿no? Y con frecuencia no renuncian a este papel, ¿no? Pues es conveniente, ¿no? Lo que pone aquí, ¿no? Que seguir trabajando en la línea de cambiar el discurso social y educar para una masculinidad sensible y cuidadosa, ¿no? Mm. Dejar que los padres ejerzan de padres. Efectivamente, no puedan descubrir lo satisfactorio, Torio. ¿verdad? Y lo satisfactorio que es criar y educar en equipo, ¿no? Es Sí. decir, compartiendo mis miedos, los comparto contigo, los miedos tuyos los compartes conmigo y nos reforzamos y nos hacemos fuertes como equipo, Sí, ¿no? yo creo que es importante entender que trabajar como un equipo en la pareja respecto a la crianza, pues ayuda Mm, muchísimo a evitar, ¿no? sí, Factores como el estrés, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y bueno, el potenciar también que mujeres podamos, digamos, aceptar y manejar y regular mejor ciertas emociones que socialmente no son menos aceptadas, como por ejemplo la rabia y la puesta de límites, ¿vale? A las mujeres no nos enseñan. Estoy hablando de manera muy tradicional, ¿no? Pero las mujeres tenemos más dificultad por una emoción como la rabia, cuya función es poner límites, y los hombres tienen más dificultad con la pena, la tristeza y el miedo, ¿no? Entonces, en la medida que también cada género pueda ir aceptando, ¿verdad? Y aprendiendo a regular cada una de las emociones, pues obviamente vamos a también poder transmitírselas de manera mucho más asertiva a nuestros hijos, ¿no? A propósito de género, fíjense esta viñeta de aquí, ¿no? Es decir, cuando un papá lleva a sus hijos al colegio, es un papá involucrado, ¿no? A la mamá lo que vemos es una mamá trabajadora, ¿no? Que no está en casa. Entonces, seguimos teniendo ciertos estereotipos, aunque también como muestran estas otras dos fotos, eh, los cambios también son impresionantes, ¿no? Hemos avanzado muchísimo como sociedad, pero es verdad que todavía tenemos tareas pendientes y estos resultados que demuestran, por ejemplo, que el burnout parental es mucho más frecuente todavía en mujeres que en hombres, pues demuestra efectivamente esto que estamos diciendo, ¿no? Y por último, pues buscar, ¿no? El apoyo, ¿no? La psicoterapia, grupos de apoyo o psicoeducativos para reducir los síntomas, ¿no? Esto está relacionado un poco con lo que decías tú antes, ¿no, Ana? Que en la crianza, ¿no? También en el colectivo es mucho mejor que en lo individual, cuando compartimos, ¿no? mm, Probablemente cuando van al parque, llevan los niños al parque, se encuentran con otros padres, mm, seguramente ahí las conversaciones siempre son de cómo estoy, cómo no estoy, lo que le pasa a mi hijo, lo que no le pasa a mi hijo. Y probablemente cuando vayas de regreso a casa, pues lo que te pasaba probablemente lo veas de otra forma, ¿no? sí, Porque el sentir que hay otros padres que están como tú, pues totalmente. es como, bueno, dale, no estoy solo ante Sí, esta... sí, y a lo mejor lo que otro hace a mí me puede servir, lo Claro. que yo hago le puede servir a otro, ¿verdad? Es decir, da como esa sensación de no soy el único, la única, nos quita esa soledad y por otro lado nos ayuda a compartir recursos. Oye, pues mira, yo con mi hijo hago esto, yo probé este, oye, pues voy a probar y a lo mejor me Sí, sirve. probarlo, ¿no? Bueno, no pasa nada por probarlo porque a lo mejor a ti te sirve o a tu hijo le sirve o a tu hija y a Exactamente. mí no.
Pero bueno, pero por lo menos tienes la opción de elegir hacer otra cosa diferente a como Sí, lo haces habitualmente y eso donde lo consigues pues en el compartir, ¿no? sí. Con otros padres. Sí. Y después pedir ayuda, es decir, como decía este papá que les hablaba, que les comentaba antes, pues es verdad que antes era, mi niño no eres bueno para el estudio, pues te pones a trabajar. Hoy en día no, ¿vale? Hoy en día, pues, pues la sociedad y muchos padres y madres quieren determinadas cosas o esperan determinadas cosas para sus hijos a propósito de estas exigencias que decíamos. Entonces a veces necesitamos ayuda para que alguien nos acompañe y nos oriente en cómo ajustar las expectativas, cómo regularme yo y cómo enseñar a regular, ¿verdad? ¿Dónde están mis puntos ciegos y dónde están mis fortalezas y mis recursos, ¿verdad? A veces necesitamos, claro, llegamos a nuestro límite y necesitamos a alguien que nos Sí, acompañe, ¿no? para mí es súper importante lo de ajustar las expectativas, ¿no? ¿Qué Mm, expectativas tenemos con nuestros hijos, ¿no? mm, ¿Cuánta carga a veces sin darnos cuenta le mm, ponemos, ¿no? Pues mi hijo tiene que hacer esto o mi hijo tiene que hacer esto, ¿no? mm, Y le ponemos muchísima responsabilidad, ¿no? Y al final eso son más expectativas tuyas como padre que mm. realmente lo que quiere el niño, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien, pues Bueno, Ana, terminamos. sí. Esto es lo que nosotras queríamos compartir con ustedes y contarles, ¿vale? Nos quedan un ratito, de minutitos. Yo no sé si alguien quiere sobrevivir con la ayuda del PAIF, ¿vale? Pues nos podrías contar lo que es el PAIF. No sé quién lo puso, Juan. Juan, Vale. Sí, pero es Hola, interesante, ¿no? Hola, ¿se me Juan. oye? hola. Sí, Sí, sí. cuéntanos. El PAIF, yo estoy en Cantabria. El PAIF es bueno, es unos profesionales que no sé si a nivel del Estado habrá en otros sitios, pero por lo menos aquí los hay. Aquí están soportados por el Gobierno de Cantabria y por la Mancomunidad, concretamente. Y bueno, pues hacen reuniones de padres, se llama concretamente con P de padres, P mayúscula, con P de padres, pues donde nos juntamos pues media docena de padres, Ujú, o sea, padres amos de casa o no, ujú, separados o no, ujú. en fin, de una serie de condiciones en las cuales pues intercambiamos experiencias riquísimas, enriquecedoras, quiero decir, de todo lo que es el sufrimiento de la crianza, que lo habéis desglosado y lo habéis expresado maravillosamente. O sea, aquí chapó y mi aplauso y mi agradecimiento porque es que habéis sido geniales. Habéis dado Qué punto por gracias. punto Ujú. toda la realidad de lo que hay. Entonces, un detalle que igual no habéis pasado por delante es las que también, bueno, se ha dado ahí en el tema del país, de las parejas que uno quiere tener hijos y otro no. Pues Eso, sí, eso y agranda el tema y bueno, temazo. por lo demás, Eso es un temazo, Juan. Sí, Eso es un así es. temazo. sí, sí. Sí, es Por lo complejo. demás habéis pasado por todos los puntos que nosotros damos ahí. Ujú, Mm, ya os digo, lo del PDPAIF, ujú, el PAIF, no sé, se puede mirar en internet a ver si hay en más sitios. Aquí ujú, nos junta una vez a la semana, hacen un día, vamos, hacen unos talleres pues para padres, otros para madres, otros específicos para niños pequeños, otros para adolescentes y ujú. tal. Y bueno, yo llevo cuatro Qué años bueno. yendo y la verdad es que es una gloria. Es solamente el poder desahogarte con alguien, pues es impresionante, Total, ¿no? ¿no? Es Y ya compartir. digo, lo enriquecedor que es el compartir. Ujú, qué En bueno. definitiva, eso es lo del PayPal para que lo sepáis. Que Gracias. desde aquí, Muchísimas mi gracias. agradecimiento a ellos también, Sí, porque se lo sí, merecen. qué bueno, gracias. Gracias. Bueno, Gracias ahí por termina compartir. mi aportación. Un saludo a todos. Súper, Gracias. gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Yo tenía unas consultas en relación a cómo uno cuando ya está saturado en este sentido de estrés, Mm. y le explicaste casos puntuales que me pasan a mí, llegan del colegio súper estresadas, tengo mellizas de 3 años, Mini. o sea, y las tengo Objetivamente. criado,
Yo Tienen soy como factores como objetivos el de top, estrés. soy de esto. Sí. Entonces, claro, llegan del colegio quizás a las 4:30 de la tarde y ya es todo llanto, obviamente porque están cansadas, ¿no? Que estos últimos días, de hecho, las he ido a acostar con un bibe y a la cama y ni llego a darles de comer porque digo, con este nivel de cansancio me van a terminar tirando Mm, la comida por la cabeza, yo me voy a enfadar, vámonos a dormir. Pero es ujú, como, ¿cómo gestionar ante esos estados que están, que no escuchan, que no ven? mm, O sea, y no, obviamente no llegar a un límite del grito porque no funciona tampoco. O sea, no. eh, es como cómo se gestiona a esos niños que están sobrepasados de cansancio o de estímulos o Mm, están absorbidos por nuestro estrés para que bajen y que te escuchen y te entiendan, mm, porque es muy complicado, en mi caso es muy complicado últimamente, si no es una es la otra. me Esto que imagino. decían ustedes, ¿no? De disfrutar a los hijos. A mí me pasó hace poco que por única vez me fui con una al médico y a la otra la dejé en el colegio y dije, ¡ah! ¡Qué placer! Qué Como, tranquilidad solo ¡qué uno lo placer tener un hijo! O sea, es como claro que sí. chistoso, porque claro, yo Totalmente. tengo dos y Qué los fines de bueno. semana que el papá trabaja, es como, ¿qué plan me hago? O tiro de la tribu, ¿no? De amiguitos, familia. ¿Alguien hace algo para salir? Porque me vuelvo loca y no las disfruto. Totalmente. Entonces es horrible ese sentimiento de decir, estoy 3 horas desde que las voy a buscar hasta que se duermen y o enojada o explicándoles o con una frustración de no Mm, disfrutar. Entonces, ¿cómo uno se puede mm, conectar más con ellos desde el amor o de que te entiendan, porque no sé cómo va a hacer para que me entiendan, sin claro, sentirme frustrada? sí, sí. Hombre, yo a mí lo que se me ocurre, por un lado, es lo que decía antes Isa, que tú también lo estás diciendo y lo estás haciendo, que es, yo sé a qué hora, cuál es la hora del estrés. 4:30 que llegan del cole, porque llegan a casa, además entiendes cuál es la razón, ¿verdad? No es que vengan porque sí, sino que hay una razón detrás. Entonces, el estructurar y el planificar bien ese tiempo, ¿no? Si yo sé que hacer esto no funciona, sino que las estresa más, pues voy a buscar alternativas, ¿verdad? De otras cosas que las puedan ayudar a bajar, ¿vale? A mí eso es lo primero que se me ocurre. Y lo segundo es que un cerebro activado emocionalmente no escucha ni entiende. Mm, ¿Vale? Los padres a veces No. es como, pero tú no me entiendes, que no sé, pero es que te estoy diciendo, no. Yo ahora que estoy en modo emocional, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Está mi parte del cerebro emocional activada. Ahora no me vengas a explicar nada porque es que no lo voy a entender, porque mi córtex, que es la parte mía que piensa, ahora mismo está desactivada, no está funcionando. Entonces, yo ahora necesito otra cosa, no lo sé. Ahí tú conoces a tus hijas, ¿no? O a lo mejor necesito un abrazo, a lo mejor necesito llegar a un entorno tranquilo, con una musiquita relajada, que bajemos un poquito las persianas, que hagamos un poquito de relajación, que nos sentemos a jugar a, no lo sé, ¿vale? Te digo cosas por si, sí, no sé, Sí, o también, ¿no, Ana? A lo mejor, no lo sé, cosas que sí te funcionan cuando ellos están bien. por ejemplo, Por ejemplo, también, o claro. sea, cuando ellos están bien, que no están en ese nivel de estrés, ¿qué es lo que Mm, les gusta a ellos, ¿no? ¿Qué mm, les gusta que para compartir, hacer, ¿no? Un poco, ¿qué me funciona, ¿no? Y ujú, al final, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El probar, a lo mejor a tus hijas les sirve y a otros no, pero si no lo pruebas y pruebas algo diferente, lo que está claro que como lo estás haciendo, no te está funcionando. sí. Pero no Ujú. ni bien ni mal, simplemente en ese momento sí, que no no te funciona. funciona, Sí, ¿no? y Entonces, también los niños cuando se ponen perretosos, que como decimos aquí, ¿vale? Eh, la mayor parte de los casos, los que están demandando es cercanía física y afectiva, ¿vale? Lo que más necesitan, un niño perretoso y reclamando y como se ponen ellos, ¿vale? Lo que están pidiendo es, hazme un cariñito, ayúdame a entender lo que me pasa y abrázame, ¿sabes? Y conténme y ayúdame a bajar de este estado que es totalmente incómodo y me genera mucho malestar. Y yo sola, en el caso, ya que son dos niñas, ¿no? Yo sola no sé cómo salir de aquí, ¿no? Entonces, lo que necesito, te necesito a ti para que tú me sirvas como recurso para bajar, ¿no? Entonces, Nosotros en pareja lo que siempre hablamos es que está esto de la crianza respetuosa, ¿no? mm, Que lo intentamos llevar a cabo, pero no nos sale, o sea, sí, no, mm, ¿no? Y es como hasta dónde el límite, hasta dónde
Obviamente te voy a abrazar si estás en un momento, el otro día me ha pasado que una no se quería bañar y yo le dije, Sofi, te tengo que bañar, te baño rápido y te saco. Mm, Estaban los gritos y no le dije, no llores, para. Dije, bueno, que llore. O sea, yo ya le ujú, expliqué que la tengo efectivamente, que claro. bañar. Después la saqué, Más la agua. abracé, le di amor y se calmó y fui a buscar a la hermana que estaba en la bañera. Dije, bueno, ya, o sea, Sí, me banqué sus gritos y no vale. me enojo, no me enfado. Sí. Pero es como, ¿hasta qué nivel Te le entiendo di amor y todo, perfectamente. pero después ¿me entendés, no? Sí, Después sí, le sí, explico claro. que Fíjate cómo de hecho tu pregunta surge a partir de que lo que estamos diciendo es, hay que darles amor, ¿no? Y entonces a ti te sí, viene al otro lado y dice, hombre, el amor está muy bien, pero es que tiene que bañarse, tiene que comer y tiene que hacer las cosas claro. y yo tengo que educarla en eso, Ujú. totalmente, ¿vale? Aquí hay que diferenciar entre conductas y cosas que ellos y ellas sí o sí tienen que hacer y tienen que aprender y es nuestra función ayudarlos a aprenderlas y la otra parte que tiene que ver con la regulación emocional, ¿vale? Entonces, efectivamente, yo le puedo poner un límite muy claro a mi hijo y a mi hija y decirle lo que tiene que hacer muy claramente y con mucha firmeza, pero desde el amor. Yo te quiero mucho, mi amor. Yo de verdad entiendo que sea una lata, que estés agotada, pero te tienes que bañar sí o sí, ¿vale? Entonces, nos bañamos llorando, no pasa nada, tú llora. Puedes llorar mientras te bañas, no pasa nada porque estás angustiada, pero bañarte tienes que bañar, cariño, no puedo dejar que te vayas a la camita sin bañarte, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es que a las 6, 7, 8 de la tarde los padres ya estamos que no podemos con nuestra alma. Entonces, los Yo niños estaba también bostezando hace un rato y dije, me voy a quedar dormida. claro, entonces eso es lo que perciben, los niños también lo perciben, que nos pillan, por eso cuando se ponen más perretosos es ahora, la hora de la cena, del baño y de irse a la cama, porque perciben que es cuando nosotros también más agotados y menos paciencia tenemos, ¿vale? Entonces ahí es donde, a propósito de la planificación que antes decía Isa, si yo sé cuáles son los momentos sensibles, voy a planificarme también yo para llegar, por ejemplo, a esa hora, pues yo también más tranquila, más regulada para poder afrontar eso de otra manera, ¿vale? Sí, ¿no? Un poco como lo que dijiste, si no tenemos jacuzzi en la puerta de la entrada, con No el lo ejemplo, tenemos. si no lo tenemos, que no, a lo mejor algunos tendrán, pues buscar otra forma, ¿no? Que yo tenga Sí, de relajarme, sí, calmarme y sí, después ya la sí, atención a sí. los niños, ¿no? Bueno, ojalá que algo de esto, ¿verdad? Ya nos contarás en caso Claro. de que nos cuentas algún día, ¿vale? Bueno, pues tenemos que ir terminando. Mil gracias por Gracias. habernos acompañado este ratito, ¿vale? Esto queda grabado en la página web por si en algún momento alguien lo quiere ver o de las personas que no, que estaban apuntadas y no lo han visto, ¿vale? Ujú. Cualquier cosa, nuestros correos están en la página web también del instituto, ¿vale? Y Eh, creo, Ana, que me acabo de dar cuenta yo, ¿vale? Que nosotros no nos presentamos. no, es verdad. Empezamos aquí a alargar. Nosotros, me acabo de dar cuenta ahora. Es verdad. Isa Pero y Ana, ¿verdad? porque Ahora, nunca es vi, tarde. sí, porque vi a Diana y me senté. Ella es Ana, yo soy Isabel. Las dos somos psicólogas y trabajamos en el Instituto Canario de Psicoterapia. Nunca es Eso, tarde. nunca es tarde, nunca es tarde. Así que Bueno, pues buenas Ya, noches, ¿vale? Y muchísimas gracias gracias, por estar ahí. gracias. gracias. Hasta Un saludo luego. a todos. Adiós.